A lo largo de la historia, se han forjado grandes conflictos para formar la sociedad en la que hoy en día vivimos. A causa de estos conflictos, los grandes líderes se han visto involucrados en batallas campales de años de duración, pero, todas estas luchas nos han llevado a investigar cuál ha sido la guerra más larga de la historia. Para muchos, siempre es interesante indagar en el pasado y descubrir los grandes secretos entre las guerras más importantes de la humanidad. Conflicto del pueblo Karen. 1949 hasta la actualidad. 74 años. El conflicto del pueblo Karen es un conflicto armado en el estado de Kachin en Birmania, antiguamente conocido como estado Karen, Burma. El conflicto ha sido descrito como la más larga de las guerras civiles en el mundo. Los nacionalistas del pueblo Karen han estado peleando por la formación de un estado independiente desde 1949. En los 74 años de conflicto han existido diferentes combatientes, persistiendo el Ejército de Liberación Nacional Karen y la Unión Nacional Karen como los grupos más influyentes, además del Tatmadaw, ejército militar de Birmania. Cientos de miles de civiles han sido desplazados durante el transcurso del conflicto, estimándose un total de 200.000 personas quienes han tenido que emigrar a Tailandia, permaneciendo aún en campamentos de refugiados. Conflicto de Cachemira. 1947 hasta la actualidad. 76 años. El conflicto de Cachemira se refiere a la disputa territorial entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira que junto con las regiones de Jammu y Ladakh forma parte del estado indio de Jammu y Cachemira. La postura oficial de la India es que Cachemira es una parte integrante de la India, mientras que la posición oficial de Pakistán es que Cachemira es un territorio en disputa cuyo estatus definitivo solo puede ser determinado por el pueblo de Cachemira. India y Pakistán han luchado en 3 guerras por el territorio de Cachemira en 1947, 1965 y 1999. Desde la década de 1990, el estado indio de Jammu y Cachemira se ha visto afectado por la confrontación entre los separatistas de Cachemira, incluidos los militantes del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira que India alega son apoyados por Pakistán, y las Fuerzas Armadas de Pakistán, lo que ha causado miles de muertos. Guerra de los 80 años. 1568 hasta 1648. Fue una guerra que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano Felipe II de España. La rebelión contra el monarca comenzó en el año 1568, en tiempos de Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y finalizó en el 1648 con el reconocimiento de la independencia de las 7 provincias unidas, hoy conocidas como Países Bajos. El resultado final de la Guerra de los 80 años fue la independencia oficial de los Países Bajos tras la Paz de Westfalia, pero no está tan claro que esta fuera la causa de la guerra. Este fue el resultado final de las discrepancias entre la monarquía hispánica y la parte de los súbditos a los que tenían que gobernar en estas provincias. Las Provincias Unidas emergieron de la guerra como una potencia mundial gracias a su poderosa armada y flota mercante, y experimentaron un importante auge económico y cultural. Para la corona española, la independencia de las Provincias Unidas representó una gran pérdida de prestigio. El mantenimiento económico de la guerra durante un periodo tan prolongado contribuyó en gran parte a provocar las sucesivas bancarrotas de la corona española a lo largo de los siglos XVI y XVII y al hundimiento de la economía de España. Guerras parto-seleucidas. 175 hasta el 129 a.C. 109 años. Las guerras parto-seleucidas fueron una serie de conflictos entre el imperio seleucida y los partos, que concluyeron con la definitiva expulsión de los griegos de Persia y la fundación del imperio parto. La causa de las guerras fue la migración de los pueblos iranios por Asia Central y la incapacidad de los seleucidas de defender sus vastos dominios. Tras este conflicto, perdieron Persia, Media y Mesopotamia, quedando el reino reducido a Siria y Cilicia. Guerra de los 100 años. 1337 hasta 1453. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró 116 años, del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. El conflicto fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde 1154 en territorios franceses, tras el ascenso al trono de Inglaterra de Enrique II. La guerra se saldó finalmente con la derrota de Inglaterra y la consecuente retirada de las tropas inglesas. Guerras turco-bizantinas. 1265 hasta 1479. 214 años. Las guerras turco-bizantinas fueron una serie de conflictos bélicos entre los pueblos turcos y el imperio bizantino que se libraron a lo largo de 4 siglos, desde mediados del siglo XI hasta la caída de Constantinopla. Estas guerras influyeron en los estados beligerantes, y también fueron una de las causas de las cruzadas,
condujeron a la destrucción del Imperio bizantino y permitieron al Imperio otomano volverse una de las principales potencias de la época. Las primeras escaramuzas entre bizantinos y turcos se remontan a mediados del siglo XI, cuando grupos turcos compuestos de Oghuz y selyúcidas se asentaron en la frontera oriental del Imperio bizantino. La instalación permanente de los turcos en el antiguo territorio permitió a los selyúcidas expandirse a costa de los bizantinos. La victoria selyúcida en la batalla de Manzikert junto con las guerras civiles bizantinas facilitaron la colonización turca de Asia Menor. El declive bizantino de finales del siglo XII condujo a la pérdida de territorios de los que se adueñaron los selyúcidas. Guerra de Arauco. 1536 hasta 1825. 289 años. La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a los españoles, y también criollos a partir del siglo XVII, contra los distintos linajes o clanes de los grupos mapuche, huilliche, pehuenche, cunco, entre otros. Dado el tipo de organización de estos grupos indígenas, carentes de un poder centralizado o sentido de unidad, se produjeron alianzas entre españoles y algunos linajes indígenas y entre linajes para combatir a los contrarios. La contienda comenzó en un principio como una reacción de los grupos indígenas de la zona a los intentos de los españoles de establecer ciudades y obligarlos a estar bajo el sistema de encomienda. Posteriormente, evolucionó con el tiempo en fases que comprendieron asedios prolongados, expediciones de caza de esclavos, incursiones de saqueo, expediciones punitivas y renovados intentos españoles de asegurar los territorios perdidos. Después de muchos éxitos españoles iniciales en la penetración de los territorios indígenas, la batalla de Curalaba en 1598 y la posterior destrucción de las 7 ciudades marcaron un punto de inflexión en la guerra que condujo al establecimiento de una frontera clara entre los dominios españoles y la tierra de los linajes mapuche independientes. Desde el siglo XVII hasta finales del XVIII se celebraron una serie de parlamentos entre gobernadores reales de la Capitanía General de Chile, el Oncos mapuche, y la guerra derivó en choques y saqueos esporádicos por parte de ambos bandos. Guerras romano-sasánidas. 92 a.C. hasta 629 después de Cristo. 721 años. Las guerras romano-sasánidas fueron una serie de conflictos militares que enfrentaron al Imperio romano y a su continuador, el Imperio bizantino, con el Imperio sasánida entre los siglos III y VII. Las dos potencias más importantes de la antigüedad tardía en el Mediterráneo y el Próximo Oriente combatieron casi continuamente durante este periodo, aunque hubo también largos periodos de coexistencia pacífica, sobre todo durante el siglo V. Los conflictos se iniciaron en el siglo III, con la fundación del Imperio sasánida, y concluyeron con la victoriosa campaña del emperador Heraclio, en el 630. Después de la última y mayor de las guerras entre Bizancio y Persia, ambas potencias, agotadas, fueron víctimas de la expansión del Islam, que destruyó por completo al Imperio sasánida y se apoderó de las provincias orientales del Imperio bizantino. Este acontecimiento marca el final definitivo de la Edad Antigua. Reconquista ibérica. 711 hasta 1492. 781 años. El comienzo de la Reconquista se marca con la batalla de Covadonga, la primera victoria conocida de las fuerzas militares cristianas en la península ibérica desde la intervención militar de las fuerzas combinadas árabe-bereber de 711. En esa pequeña batalla, un grupo liderado por el noble Pelayo derrotó a una patrulla musulmana en las montañas de la cordillera Cantábrica y estableció el reino cristiano independiente de Asturias. La Reconquista terminó con la conquista del Emirato de Granada, el último estado musulmán en la península. En 1492, la conquista y caída fue precedida por las capitulaciones de Granada o Tratado de Granada. Después de 1492 toda la península fue controlada por gobernantes cristianos. La Reconquista fue seguida por el Edicto de Granada que expulsó a los judíos de Castilla y Aragón que no se convirtieron al cristianismo, y una serie de edictos que forzaron las conversiones de los musulmanes en España, y en 1610, su destierro. Desde mediados del siglo XIX, la idea de una reconquista se arraigó en España asociada a su creciente nacionalismo y colonialismo.